este acontecimiento histórico propiamente, el cual nos habla precisamente de que tenemos un Dios no solamente vivo, sino un Dios poderoso, un Dios interesado en que nuestra esperanza se mantenga intacta y confiada precisamente en ese hecho maravilloso que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué dice este texto. Dice el verso 1: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. La resurrección de Cristo es el hecho histórico más controvertido, ¿sí? En nuestra historia, en la historia de la humanidad, debido a que es un asunto, ¿sí?, que causa incomodidad, que causa una situación nada favorable a los escépticos o aquellos que definitivamente se niegan a creer en la existencia de Dios. Pero como dije, es un hecho histórico. Es un hecho histórico que al día de hoy absolutamente nadie ha podido refutar, nadie ha podido desacreditar de manera certera, de una manera adecuada, que Jesucristo vivió, murió y resucitó. Hay diferentes teorías, diferentes formas de explicar el hecho de que Jesús no resucitó. Todas ellas están basadas en especulaciones, están basadas en diferentes circunstancias que no acaban precisamente por convencer ni siquiera a aquellos mismos que las postulan, simple y sencillamente por un afán de querer desacreditar la resurrección. De hecho, hace algún tiempo un escritor, un columnista del New York Times, escribió unas palabras interesantes. Peter Steinfeld escribió estas palabras describiendo aquello que sucedió después de que Jesucristo resucitó. Y él dijo de esta manera: poco después de que Jesús fue ejecutado, sus seguidores fueron de repente impulsados de ser un desconcertante y encogido grupo a ser gente cuyo mensaje sobre la vida de Jesús y la venida del reino es predicado al riesgo de sus vidas. Eventualmente cambió un imperio. Algo pasó, ¿sí? Y esas fueron las palabras de este periodista, y él dijo: algo pasó. Si bien es cierto, no podemos nosotros afirmar, no podemos nosotros sin ser creyentes decir Jesús resucitó. Él decía: algo pasó. Algo sucedió que cambió la vida de estas personas, que transformó sus actitudes, que transformó su vida temerosa. Si nosotros recordamos qué pasó cuando Jesús fue apresado, cuando Jesús fue tomado por la guardia, presentado delante del Sanedrín, presentado delante del sumo sacerdote,
presentado delante de las autoridades romanas, sus seguidores, aquellos que eran sus discípulos, aquellos que decían que lo amaban y que estarían dispuestos a dar la vida por él, se alejaron de él, lo traicionaron, se avergonzaron de él, lo negaron, ¿sí? Se retrajeron completamente. La Biblia dice, citando una profecía, precisamente heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todas sus ovejas, todos sus seguidores fueron dispersados. Estaban atemorizados, estaban con un asombro, con una incredulidad, con una situación en la que ellos decían: nosotros creíamos que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios, que era el elegido para libertar a nuestro pueblo. Sin embargo, estaban enfrentando una situación que conmovió, que consternó su corazón. Pero de repente, ese grupo atemorizado, ¿sí? Ese grupo que estaba de una o de otra manera retraído, que había negado, que se había apartado de Jesús, cambió, ¿sí? Y precisamente nosotros sabemos qué fue lo que cambió la vida de estas personas. Fue precisamente la revelación de que Jesucristo no se había quedado muerto, que al tercer día había resucitado de entre los muertos. Y es por eso que la resurrección de Cristo es el acontecimiento y es el hecho histórico que corona nuestra fe. Si Pablo dice en su primera carta a los Corintios: si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estamos nosotros en nuestros pecados y en nuestros delitos. ¿Sí? Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima, ¿sí? Hemos creído, ¿sí?, en algo irreal. Si Jesucristo no resucitó, entonces hemos desperdiciado nuestra vida y nuestro tiempo y nuestro paso en este mundo, porque hemos creído en algo que no ha sucedido. Y entonces Pablo dice: pero Jesús sí resucitó. Primicia es de en medio de los que durmieron. Y vamos a ver qué sucedió ese día, ese domingo, ¿sí? Ese primer día de la semana, después de que había terminado ya el día de reposo. Dice ahí el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, en el verso 1, que fueron un grupo de mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ¿sí? Fueron precisamente a comprar. En cuanto abrieron las tiendas, el mercado o no sé qué, donde fueron ellas a comprarlas, ellas fueron y compraron las especies aromáticas. Fíjense que nosotros aquí en esta situación que presentan las mujeres, vemos algo interesante. Algunas de ellas, ¿sí?, recibieron muchas bendiciones de Jesús, mucho amor, mucho cariño, recibieron aliento, recibieron esperanza, recibieron algo verdaderamente importante para sus vidas. Jesús dijo, ¿sí?, que cuando a alguien se le perdona mucho, ¿sí?, en cierta manera recibe mucho, tiene una respuesta favorable, y esa persona tiene una capacidad para amar más, ¿sí? Y esta situación es precisamente la que estas mujeres habían experimentado de Jesús. Ellas habían experimentado una muestra, ¿sí?, única de amor, ¿sí?, de aceptación, de interés que nadie había tenido sobre de ellas. Y ellas en ese momento crítico en la historia, en el relato de la vida de Jesús, estaban dispuestas a hacer algo por el maestro, a hacer algo por aquel que había precisamente mostrado ese amor, ese interés por sus vidas. Ahora, no era una situación sencilla, no era una situación simple y sencillamente inofensiva lo que ellas intentaban. Recordemos nosotros, si leemos el relato del Evangelio de Lucas, vamos a encontrar que todo esto fue un acontecimiento que consternó a toda Jerusalén.
a toda la región de Judea, que este Jesús, el gran maestro, el gran predicador, aquel que sanó enfermos, aquel que limpió leprosos, aquel que aún levantó muertos, había muerto, había sido crucificado, había sido acusado de sedición, había sido lastimado, había sido azotado y muerto junto con 2 ladrones. Toda esta noticia había consternado a todo el mundo. Jesús y sus seguidores se habían convertido precisamente en perseguidos de la justicia. De ahí que los demás discípulos prefirieron esconderse, prefirieron retraerse, negar que le conocían, prefirieron hacerse a un lado de todo esto. ¿Por qué? Porque su maestro, el cabecilla de estos alborotadores, había sido entregado, había sido acusado de sedición y había sido muerto, había sido crucificado. Cualquiera que se identificara con ellos, probablemente se convertiría en un blanco, en un centro de atención, de acusación, y ellos no querían ser parte de eso. Por eso se alejaron de Jesús. Sin embargo, vemos a estas mujeres que es una situación que no les preocupa. Es más, es una situación en la que ni siquiera han pensado. Es algo que en este momento de sus vidas, simple y sencillamente ellas quieren mostrar gratitud, quieren mostrar una atención. Es importante que destaquemos el hecho de que ellas no están esperando que Jesús resucite. Ellas habían olvidado la promesa, habían olvidado lo que Jesús había dicho. No estaban con eso en el corazón diciendo: va a resucitar, vamos a estar ahí para que resucite. No, ellas simple y sencillamente están esperando, ayudar, honrar la muerte de Jesús, el cuerpo de Jesús, ungiéndolo con estas especies para que no se deteriore, para que el proceso de putrefacción sea retraído un poco. Como una atención, como un cuidado, como una forma de honrar, de regresar un poco de lo que ellas recibieron. Sin embargo, esta fidelidad que muestran estas mujeres en un momento tan crítico tiene una recompensa, tiene algo favorable. ¿Por qué razón? Porque ellas son las primeras que reciben la gran noticia de que Jesús resucitó. Fíjense cómo esta situación en la vida de estas mujeres les generó algo importante. Ellas no pensaban que Jesús había resucitado. Es más, no lo esperaban. Es más, tal vez ni siquiera se acordaban de la promesa de resurrección. Y sin embargo, mostraron esa fidelidad. ¿Qué sucede a diferencia de nosotros? A diferencia de nosotros, sabemos que Jesús ha resucitado, sabemos que está vivo, sabemos que Él es el Señor de este mundo, sabemos que ha vencido a las tinieblas, ha derrotado a las huestes espirituales de maldad, sabemos que triunfó sobre todo principado, sobre toda potestad en la cruz del Calvario, sabemos que se levantó de entre los muertos, sabemos que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. ¿Y qué hay de nuestra fidelidad? ¿Cómo es que nosotros hemos pensado regresar un poco de lo que hemos recibido de Dios? ¿Cómo es que nosotros estamos en medio de un mundo de confusión, en medio de un mundo que ataca la verdad, que ataca a Jesucristo, que ataca a la Biblia, que ataca a nuestro Dios? ¿Cómo es que nosotros estamos reaccionando? ¿Cómo es que nosotros nos estamos moviendo en este mundo hostil que simple y sencillamente no mira a Dios como algo digno de respetar, sino se mofa, se burla en medio de todo esto? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos ante esa circunstancia? Es la actitud timorata, retraída, de los discípulos que se hacen a un lado, que dicen: no, bueno, pues sí, yo creo en Jesús, pero yo no soy ningún fanático, yo uso mi mente, yo no me dejo llevar como lo hacen los demás. ¿Cuál es la actitud?
¿Cuál es la actitud que tenemos en esas circunstancias? Estas mujeres nos dan una muestra de fidelidad, ¿sí? De fidelidad, de amor en medio de una circunstancia. Ahora, fíjate, hay algo más en medio de todo esto. Además de que aman a su Señor, aman a su Maestro, tienen una devoción hacia Él, una devoción y un amor tal vez no muy consciente o no muy inteligente, sin ser despectivos, sino me refiero al conocimiento. Sí, ellas no esperaban que resucitaba, quizá no lo recordaban, reitero, pero ese amor y esa devoción eran naturales, eran simple y sencillamente una respuesta a algo que habían recibido. ¿Cuántos de nosotros sí hemos olvidado u olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él nos ha dado? Hay una tendencia en nuestro corazón a olvidar, ¿sí? A minimizar lo que Dios ha hecho por nosotros. El mayor regalo que nosotros hemos recibido es haber pasado de la muerte a la vida, es haber dejado nuestro estado de muerte. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses y en su carta a los Efesios que nosotros estábamos muertos completamente, muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados. Sí, mas Dios, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida estando nosotros muertos. Por gracia somos salvos. Y ese es el regalo que Dios nos ha dado. Yo no sé, parece ser algo tan simple, tan trivial. Has pasado de muerte a vida. Has salido de la oscuridad, ¿sí? Has salido del camino y del rumbo que llevaba a tu vida, ¿sí? Y ahora has pasado a la vida eterna. Has dejado de ser el esclavo y servir a Satanás, y has pasado a ser siervo de Dios. Y eso parece ser que no es algo relevante para nosotros, porque no cambia nuestra perspectiva, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser y las actitudes que nosotros tenemos, la devoción, el amor, la intensidad de nuestra vida para darle a Dios, para retribuirle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Estas mujeres recibieron tal vez algo menor. Estas mujeres recibieron una muestra de cariño, una muestra de interés, y estaban dispuestas a arriesgar su vida por el Maestro. Estaban dispuestas a hacer algo que ellas ni siquiera entendían, ¿sí? Y es más, dice el verso 4, que ellas ni siquiera habían pensado, o lo pensaron ya hasta que iban de camino: ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra? Porque era muy grande. Ellas ni siquiera estaban pensando eso. Ellas fueron, compraron las especies aromáticas. No había hombres que se prestaran para eso, porque lo último que querían era aparecerse ahí, porque probablemente iban a ser apresados. Sin embargo, estas mujeres no pensaron en las consecuencias, no pensaron cómo lo iban a hacer. Simple y sencillamente se sintieron impulsadas por la gratitud y por el amor que habían recibido del Señor. Siempre es un buen momento para reflexionar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Siempre es un buen momento, y este es el mejor momento. En estas semanas todo se llena en la televisión, películas y cosas por el estilo que nos muestran a Jesús ahí muriendo por nosotros, y aunque es un sentido donde nuestras emociones son tocadas y cosas por el estilo, pensemos en lo que verdaderamente Cristo ha hecho por nosotros. Nos ha rescatado de una vana manera de vivir y nos ha sacado de las tinieblas, y eso debería ser suficiente para que nuestra devoción fuese distinta, cambiara, fuese total, precisamente para el Señor. Estas mujeres
tuvieron una devoción completa y total, ¿sí?, para con el Señor. Ni siquiera pensaban en qué va a pasar. Dice después, en el verso 5, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, no está aquí, ¿sí? Y decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Fíjense, dentro de lo que el ángel o este varón de vestiduras blancas, ¿sí?, les dice que le dijeran a Pedro. Pero antes de eso hay una respuesta en medio de todo esto. Aquí en el verso 7, perdón, es en el verso anterior, ¿sí?, dice: no está aquí, ¿sí? ¿A quién buscan? ¿Sí? Buscan, ¿sí? Mirad, dice el verso 6, mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Hay un aspecto en estas palabras que es bastante importante que nosotros nos enfoquemos en él. Y dice: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, ¿sí?, el que fue crucificado, ¿sí? Fíjate cómo ¿en quién estás? ¿A quién estás buscando? Estás buscando a Jesús, el que fue crucificado, ¿sí? Este que fue crucificado no está aquí. ¿Por qué? Porque ha resucitado. ¿Cuál es el enfoque, ¿sí?, mayor que se da en estos días? ¿Se da más énfasis a la muerte o a la resurrección de Cristo? Todo lo que vemos en esta semana tiene que ver con la muerte, con el sufrimiento, con el dolor. Todo eso es importante, claro que es importante. La muerte de Jesús es importante, pero ¿qué es más importante? ¿La muerte o la resurrección? Las dos, porque es un conjunto. ¿De qué nos sirve que haya muerto si no resucitó? ¿Y cómo podrá resucitar si no murió? Sí, es un conjunto, es lo mismo. Y a veces nosotros nos enfocamos más solo en el sufrimiento, solo en la muerte, ¿sí?, y la resurrección. Y no que esté mal que pensemos en la muerte, no. Tenemos que pensar y saber que por ese medio nuestros pecados fueron perdonados, nuestra deuda de pecado fue saldada, nuestra vida ahí, según lo que dice Isaías 53, encontró la sanidad, encontró la restauración, encontramos el perdón de nuestros pecados. Sí, pero para nosotros los que ya hemos creído en Cristo, ese es un acontecimiento, eso es algo que ya sucedió. No es algo sobre lo que nosotros tenemos que centrarnos. ¿Sí? Nuestra búsqueda y nuestros ojos hoy no tienen que estar sobre Jesús crucificado, muerto, sino tienen que estar sobre un Jesús vivo. Sí, un Jesús que murió, sí, un Jesús que pagó, un Jesús que sufrió por nosotros, pero un Jesús vivo. ¿Cuál es la diferencia cuál fue la diferencia entre la perspectiva de la Pascua para el egipcio y para el hebreo, para el judío, para el israelita? Para un egipcio, ¿qué significa la Pascua? ¿Tú crees que para ellos la Pascua, que es la salida de los israelitas de Egipto, pueda representar algo grato? No, tú revisa los escritos que hay en Egipto sobre esa fecha y algunos fueron borrados, ¿sí? Todavía en el tercer siglo llegaba uno a encontrar material, ¿sí?, que hablaba de eso.
Fue algo que borraron completamente. Había hasta obras de teatro que presentaban donde se mostraba la salida de los hebreos, la salida de los israelitas de Egipto como una tragedia, como una derrota nacional. Sí, la muerte de los primogénitos fue para los egipcios. Ese día, esa noche, para Egipto, que representó la Pascua, que es simbólico de la muerte de Jesús, se representó muerte, solo muerte. Pero para los israelitas, para el pueblo de Dios, no representó solo muerte. Representó la muerte del Cordero Pascual, pero eso representó su libertad. Y es precisamente, ¿sí?, en lo que nuestra vida hoy tiene que centrarse, tiene que buscar, ¿sí? Tiene que buscar a ese Cristo vivo. No estamos relacionados con un cuerpo muerto. No estamos relacionados con alguien que está crucificado, impotente, ahí en la cruz recibiendo la ira de Dios. Eso fue necesario, fue algo que pasó, fue algo que sucedió, algo que vivió. Pero ese Cristo, el Cristo en el que nosotros creemos, no está colgado en un madero. Fue sepultado en su tumba, y dice el varón de vestiduras blancas: Él no está aquí. Porque dice en un pasaje paralelo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ese es ahora el que nosotros seguimos, al que nosotros buscamos, un Cristo vivo. Alguien vivo, alguien dispuesto, alguien que no ha perdido su interés. ¿Te imaginas el corazón de las mujeres? Se asustaron, no solo por la visión, no solo porque vieron a un ángel, aquel varón de vestiduras blancas. Dice el texto que regresaron y estaban temblando. Estaban atemorizadas, espantadas de lo que había sucedido. Pero imagínate. Dice después en el verso 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero ¿tú crees que a María Magdalena en ese momento se le preocupó que no le creyeran? Ella no estaba pensando en eso. Ella estaba feliz. ¿Por qué? Porque el único que se había preocupado por ella, el único que la había visto de manera diferente, que no la había visto como un objeto, como algo utilizable, ¿sí?, desechable, ¿sí?, no solamente, ¿sí?, seguía pensando en ella, seguía interesado en ella, sino estaba vivo, no había muerto, había resucitado. Y eso para ella fue una alegría, fue un gozo, fue algo verdaderamente maravilloso. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban por el camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. Fíjense, hay una cosa que sucedió en ese momento, y decimos: pero ¿cómo no creyeron? ¿Cómo no se acordaron de la promesa? Mira, esa revelación clara de un Jesús vivo no es algo tan sencillo. No es algo que nosotros decimos, podemos aceptar el hecho histórico de que Jesús resucitó. Pero el asunto no solamente es creer que Jesús resucitó, ¿sí? El asunto no solamente es aceptar, ok, de acuerdo, Jesús resucitó, ¿y eso de qué manera o de qué forma puede afectar mi vida? ¿Sí? Si eso no afecta tu vida, si solamente es un hecho histórico, es como cuando invadieron Polonia, los nazis, o cuando Estados Unidos o Francia invadió México, o cosas por el estilo, hechos históricos
que de una u otra manera sí hay consecuencias en tu vida de eso, pero pues no pasa nada, mi vida sigue en el mismo rumbo, sigue en la misma dirección. No, ¿sabes? Ese es el asunto en medio de todo esto. No solo es el hecho histórico, sino cómo ese hecho histórico afecta mi vida. Cómo ese hecho histórico cambia mi realidad, cambia mi perspectiva hoy. Y esta parte es precisamente en donde nosotros necesitamos poner nuestros ojos. En el caso de María, esto cambiaba completamente su perspectiva, y cada uno tuvo que tener su propia experiencia en ese sentido, y nosotros necesitamos tener nuestra propia experiencia con ese Cristo vivo, con ese Cristo real. Por eso es de que decimos que el cristianismo no es una religión, no es un lugar donde tú vas, te reúnes y como un grupo te relacionas con un ser superior, con un ser divino, con un ser que está por encima de todo. El cristianismo es una relación personal con Cristo. Es donde tú encuentras a un Dios vivo, a un ser real, vivo, que está interesado, que está preocupado, que quiere tener una relación contigo, que te quiere decir que te ama, que quiere que sepas que te ama, que quiere que sepas cosas que le interesan, que le preocupan, que Él quiere que tú tengas esa relación con Él viva, real, única, exclusiva. No es una situación meramente histórica, meramente de algo que sucedió en la historia. Fíjate, vamos a ver algunos textos que son importantes respecto a cómo la resurrección de Cristo impacta nuestras vidas, o debería de impactar nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, ¿sí?, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice ahí? Intercede por nosotros. ¿Por qué me sirve un Cristo vivo? ¿Por qué no simplemente? No, porque mira, ese Cristo vivo que está interesado en ti, que está interesado en tus problemas, que está interesado en tener una relación contigo particular y viva, ¿sabes? ¿De qué nos sirve vivo? Pues que está intercediendo por nosotros, que está ahí sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Y está intercediendo, está pidiendo. Es el medio por el cual yo puedo tener una relación con Dios, con el Padre. Es mi ancla, dice Hebreos, que está en la misma presencia de Dios. Esa ancla es mi esperanza, mi confianza, mi certeza de que Dios me oye, de que Dios está interesado por mí. Ese que Cristo sea mi intercesor, mi mediador, es que Dios a mí no me ve con ira, no me ve con enojo, no mira mi justicia personal, sino mira la justicia que Cristo me adjudicó. Y cuando me mira, no me mira con odio, con resentimiento, no me mira enojado, sino me mira con amor, me mira con interés, como un hijo amado. Esa es la forma en la que Cristo es nuestro intercesor, nuestro mediador con el Padre. Y por eso nos conviene un Cristo vivo. Primera a los Corintios 15.
Fíjense, dice aquí el apóstol Pablo, verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fíjate, aquí dice el texto que si Cristo no resucitó, mis pecados no han sido perdonados. Mis pecados no han sido perdonados si Cristo no murió. Perdón, no resucitó. Pero si murió y ahí pagó, sí. Pero ¿sabes cuál es la evidencia de que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios? La evidencia es que se levantó de entre los muertos. Esa es la evidencia. El sello que Dios pone, ¿sí?, a la aceptación del sacrificio de Cristo es que lo levantó de entre los muertos, que no lo dejó en el Seol, que no lo dejó en la morada de los muertos, sino que lo levantó de entre los muertos. Esa es la aceptación que tenemos y la certeza que podemos tener de que nuestros pecados, al depositar nuestra fe en el Hijo de Dios, en su muerte, en su resurrección, al depositar nuestra fe, nuestros pecados son perdonados. El hecho histórico de que Jesús se levantó de entre los muertos, la certeza espiritual que tenemos en nuestro interior de que Él vive, ¿sí?, es precisamente también la certeza de que mis pecados han sido perdonados. Además, dice el verso siguiente, verso 18: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si nuestra fe está basada en Cristo solamente para esta vida, somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque habremos desperdiciado nuestra vida. Sí, pero dice el verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, Cristo es la evidencia, ¿sí? Es la evidencia, son las primicias de algo que Dios iba a hacer con otros. Dios levantó de entre los muertos a Cristo. Jesús no se quedó en la muerte. Jesús se levantó de entre los muertos y dice el texto, fue hecho primicias, es decir, son los primeros frutos. Es el primero que es levantado entre los muertos. Eso no solamente apuntando a la preeminencia de Cristo, sino apuntando, ¿sí?, a que eso mismo sucedería con nosotros. De tal manera entonces que la resurrección de Cristo es una garantía también de nuestra resurrección. Vamos a ver qué dice 2 Corintios capítulo 4 verso 14. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Sí, esa es la certeza que tenemos. Esa es la promesa de Dios. O sea, el hecho de que Cristo haya muerto, resucitado y que nosotros nos identifiquemos con Él, ahora nos brinda a nosotros una seguridad. ¿Sí? Un ateo hace algunos años decía, yo sé que, déjenme ver, sí, aquí tengo una cita de él, Bernard Russell, sí, escribió en el año 25 del siglo pasado: yo creo que cuando yo muera me pudriré y nada de mi propio ego va a sobrevivir. Esa es la esperanza de un ateo, que todo termina cuando muere, que no hay nada que traspase esa barrera. Pero la esperanza de un hijo de Dios es: yo sé que Él me resucitará. ¿Sí? Pablo, ¿qué decía?
Yo sé que Él será fiel, es fiel para guardar mi depósito en aquel día. Decía Job, yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Y que un día Él me levantará. Esa es la esperanza y la certeza que nosotros tenemos. ¿Y sobre qué descansa? Sobre una fe ciega, no, sobre un hecho histórico, sí, irrefutable, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros, sí, de una o de otra manera, hemos sido resucitados con Cristo ya, sí, y ahora nuestra vida, según lo que dice la Escritura, está en Él o escondida en Él. Vamos a ver qué dice Efesios 2:6. Efesios 2:6 nos dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate, o sea, el hecho de que Cristo haya resucitado a nosotros nos posiciona en una situación diferente, en una situación distinta completamente. Ya no estoy yo en una posición, en un estado de pérdida. Sí, no, ahora estoy, dice el texto, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora dice el texto, ¿sí? Nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, lo que decíamos hace un rato, Dios ya no me ve a mí, ve a Cristo ahora en mí. Pero lo más importante, dice el verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y esto es lo que decíamos hace un rato, esa experiencia de vida en Cristo que nosotros tenemos y que afectó nuestra vida, la resurrección de Cristo, tiene que marcar un cambio, como lo decía este periodista. Sí, no, algo pasó. ¿Sabes qué pasó? Que tuvieron una experiencia con un Cristo vivo. ¿Cuál es tu experiencia con ese Cristo vivo? Ese Cristo vivo ha cambiado tu vida, tu forma de ver, de sentir, tu forma de vivir. Pues si eso es cierto, si has resucitado juntamente con Cristo, si crees que eres un hijo de Dios, tienes que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Tu vida sentado en los lugares celestiales, donde Dios está. Y esa es la forma precisamente que ahora nosotros necesitamos tener. Dios quiere que nuestra experiencia, ¿sí?, se vea afectada, se vea influenciada precisamente, ¿sí?, de la misma forma en que se vio afectada, influenciada, ¿sí?, la vida de los discípulos, la vida de aquellas mujeres con toda su falta de conocimiento, con todas sus limitaciones, le quisieron mostrar a su maestro cuánto lo amaban. Hoy tú tienes un entendimiento y tienes un conocimiento mayor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿De qué forma va a afectar tu vida? ¿De qué forma vas a mostrarle tu gratitud al Señor por lo que Él hizo? Mira, yo no soy fan de mostrar el sufrimiento de Cristo. Está bien, es real, y lo que vemos en cualquier película se queda corto de lo que Él sufrió, sí, y fue necesario. Pero Dios no quiere conmover solamente tus emociones y tus sentimientos.
Dios quiere transformar tu entendimiento, porque las emociones, los sentimientos nos ayudan solo momentáneamente. Pero si somos capaces de transformar nuestro entendimiento, si ese Cristo es revelado no solo en nuestros corazones de manera emocional, sino en nuestra mente, somos convencidos de algo real, de algo vivo, eso va a cambiar nuestra vida. Eso va a afectar nuestra forma de vivir cada mañana, cada día. Y estas mujeres no veían el momento, no veían la hora de que terminara el día de reposo para correr al mercado, ¿sí? Para comprar las especias aromáticas y correr al sepulcro. No pensaron en la piedra, no pensaron en nada de eso, solo querían estar ahí con el maestro. Un conocimiento imperfecto, pero un corazón perfecto. Tú puedes tener un conocimiento mayor, pero no un corazón perfecto. Y Dios quiere que nuestros corazones, ¿sí?, tengan esa seguridad y esa certeza de un Cristo vivo, pero que nuestro corazón se pueda parecer al corazón de esas mujeres. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, en esta mañana, nuestra vida, dice tu palabra, está escondida con Cristo. Está escondida en Cristo. Ya no nos miras con odio. Y no que tú tengas odio. Ya no nos miras con ira. Nos miras con misericordia, con amor. Nos miras ahora, Dios, de una forma diferente, porque Cristo saldó nuestra deuda de pecado, saldó nuestra deuda eterna, y hoy nuestra vida está escondida en Cristo, en ti, Señor, por el medio, por el camino que tú propiciaste para ello. ¿Qué podemos nosotros hoy hacer cuando recordamos, Dios, que te levantaste de entre los muertos? ¿De qué manera, Dios, eso puede dejar de ser un hecho histórico, un hecho en el pasado, y puede convertirse, Dios, en algo vivo en nuestros corazones? No está aquí, no está aquí, fueron las palabras. No está aquí. No está muerto. No es algo muerto, no es algo que no puedas tocar. Es algo vivo, está vivo. Está vivo. Quiere tener una relación viva con cada uno de nosotros. María Magdalena estaba feliz, atónita, espantada, pero feliz por lo que había sucedido. La noticia después para Pedro fue maravillosa, porque él lo había negado, él se había equivocado y estaba con una culpabilidad en su corazón porque le había fallado al maestro, pero ahora tenía una oportunidad. ¿Por qué? Porque no estaba muerto, porque estaba vivo. De la misma manera, la vida de Jesús, la resurrección de Cristo, nos brinda una oportunidad de dejar atrás nuestros pecados, de dejar atrás nuestra vida de desobediencia, de maldad, una vida fría, frívola, apática, por una vida apasionada, entregada, ferviente, para servir, para mostrar al Señor nuestra gratitud, nuestro corazón. Señor, que hoy la revelación de tu Espíritu para nosotros pueda ser: Cristo está vivo, Cristo no está muerto, Cristo vive en nuestro corazón, vive interesado, intercediendo por nosotros, vive preocupado por nuestras necesidades, vive preocupado por lo que nos falta, por lo que requerimos, Señor. Vive pensando y expectante por nuestro futuro, por lo que seremos, por lo que haremos, por aquello que sucederá en nuestra vida.
Señor, en el nombre de Jesús, danos la oportunidad de tener esa experiencia verdadera, genuina, auténtica contigo, de un Dios vivo, de un Dios real, un Dios que cambie, mi Dios, una actitud timorata, retraída, Señor, por un corazón ferviente, ardiente, Señor, en pasiones, deseos, Dios, de mostrar a este mundo la verdad, de mostrar a este mundo la realidad de un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también un Dios que regresará a juzgar a la humanidad, a un mundo que necesita conocer del amor de Dios, que necesita conocer del evangelio, de esa esperanza viva que hoy está en nuestros corazones. Señor, en esta mañana, que tu palabra, que la revelación de tu Espíritu a nuestros corazones pueda ser clara, pueda arraigarse en nuestra vida y pueda guiarnos, llevarnos, Dios, a una experiencia distinta, a una experiencia de vida diferente, Señor. En esta mañana, Dios, lleva a cabo tu obra en cada corazón, en cada vida, en cada mente, en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos confiando, Padre, que tú seguirás, mi Dios, perfeccionando la obra que comenzaste en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Dios, porque estás vivo, porque moriste por nosotros, pagaste en nuestro lugar. Sin embargo, la tumba no te detuvo y te levantaste entre los muertos. Y hoy nosotros podemos tener no solamente esa certeza, sino la garantía, Dios, de que nosotros también resucitaremos. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias por todo lo que tú nos das y por todo lo que tú nos concedes a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos